Regresamos con la edición especial de Efecto Naim. Y una de las áreas donde usted está muy activo políticamente es el tema de Cuba. Correcto. Donde usted ha sido un participante y un protagonista. Y una de las preguntas interesantes es que usted está a favor de mantener el embargo con respecto a Cuba. Un embargo que lleva mucho tiempo y cuya misión, cuando fue diseñado, era que iba a tratar de cambiar el gobierno en Cuba. Sí. Bueno, llevamos décadas con ese embargo y lo único que ha servido es a darle excusas al régimen de los Castro para explicar que el desastre que tienen es producto del embargo. ¿Por qué no levantarlo? ¿Cómo defiende usted mantener una cosa que no funciona? Hay dos razones. Una es que lo que ha demostrado Fidel Castro es que cada vez que él tiene más dinero, lo invierte en más militares, más tanques, más aviones, pero jamás lo ha invertido en más alimentos. La gente en Cuba todavía le falta qué comer. Entonces, ayudar a Fidel Castro yo creo que sería... Pero ¿por qué cree usted que levantar el embargo es ayudar a Fidel Castro? Levantar el embargo de pronto abre un flujo de información y de gente que puede ser una amenaza para él, ¿no? Pero aquí está la cosa. Lo que dices es correcto. El que no quiere que se levante el embargo es Fidel Castro. Entonces él haría... Y Carlos Gutiérrez. Pero él haría... En ese sentido ustedes están de acuerdo, ¿no? Él haría todo lo posible para que el embargo no tuviera éxito. O sea, él ha puesto, por ejemplo, condiciones. Bueno, levanten el embargo, pero me deben 80 mil millones de dólares por lo que me ha costado el embargo. Entonces, hay gente que piensa, bueno, levantamos el embargo y en 3 semanas tenemos a McDonald's en La Habana. No, lo que pasaría es que él jugaría con quien sea el presidente, el embargo sería un desastre, la culpa sería de Estados Unidos. Estamos tratando con un enemigo de Estados Unidos y eso es lo que hay que reconocer, que no se puede hacer amistad con todo el mundo. Fidel Castro nació para ser enemigo de esta. Hay que acordar que en el año 62 le mandó un telex a Khrushchev diciendo vamos a hacer un ataque preventivo. ¿Qué diferencia hay entre Cuba y Vietnam? Vietnam tuvo una guerra muy feroz y le ganó la guerra a Estados Unidos. Correcto. Y los vietnamitas han asesinado más soldados y más estadounidenses que los cubanos. Y sin embargo, con Vietnam, usted también, siendo secretario de Comercio, tuvo todo tipo de iniciativas de libre comercio. Correcto. Y con Vietnam tiene todavía hoy en día un gobierno comunista. Un gobierno autoritario. Pero bueno, pero en todo caso, ¿por qué Vietnam sí y correcto, Cuba no? Correcto. No, y también China. O sea, China. Y con China todavía tengo ¿Qué tiene tratos. de Cuba de diferente? Porque los vietnamitas y los chinos tenían el mismo interés que Estados Unidos. Y ese interés era, vamos a colaborar económicamente, vamos a ayudarnos, vamos a tener una amistad. Fidel Castro no quiere amistad, es un enemigo. Entonces, China ya no es un enemigo. Inclusive cuando fue Nixon a China era para decir el enemigo es la Unión Soviética. O sea, había un interés mutuo. Con Cuba no hay un interés mutuo. Déjeme preguntarle algo, secretario Gutiérrez. ¿Por qué cree usted que levantar el embargo a Cuba y que permita quitarle primero una excusa al régimen de por qué su fracaso tiene que ver con el embargo? Pero segundo, y muy importante, es normalizar una relación, dejar que haya un libre flujo de gente y de ideas y de posibilidades. No hay nada que amenace más a un régimen que la libre circulación de ideas y de gente. Fidel Castro ha demostrado que él haría todo lo posible para que un embargo, el levantamiento de un embargo, fuera un desastre. En primer lugar, insisto, levantar el embargo ayudaría a los hermanos Castro, no al pueblo. Al pueblo de Cuba, a él le conviene que el pueblo de Cuba esté necesitado porque depende de él. Él no va a ayudar, él no puede admitir que el pueblo de Cuba sea dueño de su propio destino. Tienen que depender de él. Entonces, abrir y que la gente abra sus negocios y que trabaje en McDonald's, eso no va a funcionar. Hoy en día, si alguien quiere trabajar en una planta extranjera,
van con el gobierno dice, mira, tú contrata a esta gente y me pagas a mí, y yo les pago a ellos. O sea, es una esclavitud, pero hay que ver la historia también. Cada vez que ha habido un presidente americano que se ha querido acercar a Cuba, vamos a hablar de Carter, que Castro le dio las gracias por su amistad, abriendo sus cárceles, sus peores criminales, aparte de gente muy buena, pero sus peores criminales los mandó a Oklahoma, a Arkansas, en Mariel, de Mariel. Good afternoon. Clinton estaba a punto de vetar Helms-Burton. Helms-Burton hace ley el embargo. O sea, ya no es una decisión presidencial, sino es un voto del Congreso en el 96. Clinton lo iba a vetar. Esa semana, Fidel Castro mandó a tumbar un avión civil que estaba sobre aguas internacionales. Autorizado a destruir 08. Primer disparo. ¡Le dimos, cabrones! ¡Le dimos! ¿Qué hizo Clinton? Tuvo que firmar el embargo. O sea, el que quiere jugar ajedrez con Cuba tiene que ser tiempo completo. Y hay que reconocer, antes que nada, que estamos tratando con una persona que quisiera que no existiera Estados Unidos. ¿Qué propone usted entonces? ¿Cuál es la salida? Que firme hasta que no esté Fidel, hasta que no esté Raúl, hasta que la gente de Cuba tenga la libertad, seguir ayudándonos con comunicación, seguir ayudándonos con información, pero seguir insistiendo que Cuba tiene que ser libre. Al regresar, Si un candidato tiene el apellido Bush, yo estoy ahí.